Bueno, buenos días, son las 10:01 en Medellín. Buenos días de lunes a todos los que nos estén mirando hoy. Buenas tardes a los que nos estén sincronizando desde Europa. Les pedimos que nos compartan su ubicación en los comentarios para que podamos sentirnos con el calor de la audiencia aquí también. Aprovecho para contarles que vamos a estar transmitiendo en vivo desde Facebook, así que los que estén en la comunidad pueden hacer preguntas y pueden contarnos sus experiencias e interactuar en esta conversación con nosotros hoy. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quería hacer un breve recap y contarles de qué se trata esta comunidad de jóvenes innovadores menores de 35 de América Latina. En el año 2013, Opino, que es el publisher, el responsable de la audiencia hispanoparlante de MIT Technology Review, comenzó a publicar una lista de jóvenes innovadores menores de 35 que estaban utilizando ciencia y tecnología para dar solución a asuntos que no pueden esperar, asuntos tanto sociales, humanitarios, como medioambientales. A partir de ahí la comunidad creció muchísimo, ya hay más de 300 jóvenes innovadores menores de 35 que han crecido enormemente, que han impactado las vidas de muchísimas personas, y justamente estamos en el último track de la convocatoria, así que si los que nos están escuchando tienen 35 años, los invitamos a que participen de la competición. Pueden entrar a latam.innovatorsunder35.com, lo vamos a poner en el chat, y si ya tienen un poco más de 35 años, pero conocen perfiles innovadores que crean que pueden recibir este premio, esta distinción, pueden nominarlos también en esa página. Y ahora sí, dentro de esa comunidad hay dos jóvenes que invitamos hoy puntualmente para que nos acompañen en esta conversación. Uno es Arnoldo Müller. Arnoldo es de Costa Rica, está basado en Chicago. Él recibió el premio en el año 2014 y es el fundador de Sim Machines. El otro innovador que tenemos hoy con nosotros es Octavio Jiménez. Octavio es mexicano, recibió el premio en el año 2017 y es el fundador de Arbolition. Pero el gran invitado de la noche, que no es innovador porque no sé si se habrá enterado de la convocatoria en su momento, pero es Hernán Azorey. Hernán, nos encanta que estés con nosotros hoy. Él es el Chief Data Officer de Salesforce y va a ser quien nos dé primero una breve introducción para poner en alto la importancia de recolectar datos, de analizar los datos, y que pueden servirnos no solamente para tomar mejores decisiones, sino también para diseñar estrategias que sean más eficientes, y de decisiones aceleradas cuando hay un momento de crisis, y decisiones con más planificación cuando no hay crisis. Entonces, le voy a pasar la palabra a Hernán. Hernán nos va a hacer esta introducción y luego se va a dedicar a liderar la conversación con los otros innovadores. Muchas gracias. Hernán, ahí estás. Bueno, buenos días a todos en Latinoamérica. Aún podemos decir buenos días. Mi nombre es Hernán Azorey. Crecí y me eduqué en Buenos Aires, en Argentina, pero ya desde el año 2000, fines del 2013, principios del 2014, estoy viviendo en San Francisco, en Estados Unidos. Es un placer estar aquí. Cuando Milagros me contactó, creo que lo único posible que logré es hacer un viernes a las 7 de la mañana, hora de San Francisco, pero tratar de estar presente y tener una conversación con gente tan increíble como Arnoldo y Octavio. Mi background ha sido datos desde hace 27 años, específicamente desde hace un tiempo donde la gente que se dedicaba a esto era solamente gente que había estudiado, como yo, ingeniería, matemática, estadísticas, y básicamente se consideraba una función de soporte para la toma de decisiones, que de hecho era como se concientizaba a la gente de la importancia de los datos. Y siempre es algo que me fascinó, el hecho de una función de tanta importancia, entenderla como una función de soporte al principio de cuando todo esto empezó a generarse. Y pensar que, bueno, unos pocos años después estamos en un momento como el que nos toca vivir, un momento en cuanto a una realidad compleja donde estamos viviendo situaciones
tanto macroeconómicas como de salud, como de pandemia, como ocurrió en muchos otros momentos increíbles en la historia. Pero el momento fundamental que nos diferencia en el día de hoy es justamente la abundancia y la existencia de datos. Algo que como persona de ciencia y de matemática a veces me interesa comentar y tratar de llevar un poco a la realidad es que la cantidad de datos en el mundo y la velocidad a la que los datos han crecido es algo inimaginable. A veces hay una estadística que de hecho pueden buscarla mientras estamos hablando, pero es qué es lo que ocurre en un minuto de Internet, ¿no? En un minuto de Internet ocurren cosas como hay 1 millón de personas al menos logueadas en Facebook. Hay 4.5 millones de videos en YouTube que se están observando. Hay 996.000 dólares que se gastan de manera online. Hay 180 smart speakers que son adquiridos y enviados de manera instantánea a diferentes hogares. Eh, Hay 1.4 millones de swipes en Tinder para aplicaciones de conocer gente. Y bueno, podría seguir con estas estadísticas, pero básicamente esto es lo que demuestra de manera numérica lo que significa para nosotros Big Data. Big Data y la pregunta fundamental que suelen hacerme muy comúnmente es, ¿por qué ahora? ¿Por qué esto es posible ahora y no cuando de pronto empezaste tu carrera? O como por ejemplo dos increíbles jóvenes innovadores, Arnoldo y Octavio, a los 35. A los 35 yo eh, soy más grande de lo que parezco, así que a los 35 no hubiese podido competir en este premio que comenzó. Pero la realidad es que la posibilidad de el ahora ocurre por una conflusión de tres factores. El primero es que para toda persona de ciencia y de datos, lo más importante es tener datos, es tener esa capacidad de medir y adquirir datos en volumen. ¿Por qué? Porque de la misma manera que los seres humanos aprenden por observaciones y a lo largo de sus vidas, las computadoras aprenden por observaciones que pueden hacer a mayor alta velocidad, pero tienen que poder observar. La capacidad de observar es la capacidad de almacenar datos, la capacidad de generar datos primero a velocidad, después almacenarlos en volumen y después accederlos por el crecimiento de la capacidad de computación, es lo que permite el advenimiento de tres, diría, fuerzas fundamentales de las que vamos a estar hablando en el día de hoy. La primera es el crecimiento exacerbado de datos, que como bien dijimos, si ese es 1 minuto de Internet, podemos hablar de otras estadísticas que son increíblemente fascinantes. Eh, en lo largo de un día hay 500 millones de tweets que están siendo enviados. Hay 4 terabytes de datos de Facebook que están siendo generados. Y haciendo una estadística para cierre con volumen, para el año 2025, las entidades de research estiman que existirán 463 exabytes de datos que van a ser generados mundialmente para que nosotros podamos accederlos. Y para gente de mi edad, eso equivaldría más o menos a 212 millones de DVDs por día. 212 millones de DVDs por día. Eso es una cantidad de video y horas frente a Netflix y eso existirían. Es muy importante entender que los datos es el comienzo de lo que permitió la disrupción y los avances que inteligencia artificial generaron. Inteligencia artificial es algo que tampoco es nuevo. Es algo que comenzó hace muchísimos años y de hecho mucha de la matemática data de la época de los 70. Sin embargo, se hizo posible en el día de hoy porque gracias a la existencia de esos datos y la capacidad de almacenarlos y la capacidad de procesarlos a velocidad desde dos estrategias, tanto lo que se llama computación tradicional como CPU o computación no tradicional como GPU, y procesar, almacenar los datos que se estaban generando en volumen es lo que permitió a las computadoras tener este carácter que llamamos en el día de hoy de inteligencia artificial.
Lo más interesante de lo que vamos a estar hablando es no solamente de esto, sino de cuáles son los elementos que definen este nuevo mundo. ¿Estamos mejor o peor? ¿Las libertades se respetan aún más o menos? ¿Existe posibilidad de mantener el control de la información que estamos generando de esta manera hipergeométrica? ¿O existe una vulnerabilidad? ¿Los datos nos han acercado como mundo o nos han alejado y aumentado la diferenciación? Son todos debates que cualquier persona que se maneja en este ambiente, son cosas que nos quitan el sueño. Y como cualquier inventor e innovador, eh, otra de las cosas que nos quita el sueño es cómo una muy buena idea puede llegar a ser, puede llegar a tener una muy mala aplicación. Y historia es algo que nos enseña muchísimo, ¿no? Y pensar en Einstein y la capacidad de descubrimiento de la fisión nuclear fue algo increíble que permitió desarrollo de cosas tan maravillosas como potenciales, no curas, pero tratamientos fundamentales contra el cáncer. Sin embargo, fue la misma base que permitió generar la bomba atómica. Entonces, como cualquier innovador, la duda y la preocupación de cómo se va a usar todo esto increíble que estamos generando existe. Bueno, es un placer comenzar a hablar con ambos, con Arnoldo y con Octavio. Me gustaría que Arnoldo se introduzca. Arnoldo fue uno de los recipientes del premio en el año 2014 y es un placer darte la bienvenida. Muchas gracias, Hernán, y es un gusto poder estar aquí y conversar con vos y con Octavio y con la comunidad. Efectivamente, yo recibí el premio en el 2014 en similitud, y lo que yo hice básicamente fue tomar un concepto que fue descubierto, de hecho, en los 1300, 1400 por investigadores árabes, que es el concepto de nearest neighbor, de similitud, y lo traje a nivel moderno. El concepto fue revivido en los 50 también, pero por problemas computacionales no se podía ejecutar a larga escala. Entonces yo hice tecnología que lo aplicó de manera escalable. Esa tecnología la estudié en Japón y luego la moví a Alemania a aplicar las células madre, y encontré que se podía aplicar en datos muy grandes, y entonces en el 2012 fundé una empresa. Ese concepto de similitud es pionero en otra rama de inteligencia artificial que me van a escuchar hablar mucho, que es XAI, Explainable AI. Ese es el AI que puede explicar por qué está haciendo algo, por qué mañana va a llover, por qué un presidente va a ganar. Cosas como esas nos puede permitir obtener una información adicional del algoritmo. Entonces, la empresa que yo fundé se ha dedicado a todo eso y se ha aplicado a nivel de Fortune 500 como American Express, Starbucks, donde hemos aplicado esas predicciones. Cada vez que ustedes piden un café en Starbucks, hay una predicción de mi tecnología y del equipo que yo fundé. Entonces es muy bueno estar acá, un gusto de estar por acá y poder contar con ideas en la comunidad. Gracias. Arnoldo Müller, va a ser un placer mantener esta conversación contigo. Octavio Jiménez es el otro recipiente del premio en el año 2017 y hoy nos acompaña esta mañana. Octavio, un placer tenerte aquí con nosotros. Me gustaría que también nos cuentes, como hizo Arnoldo, un poquito acerca de ti. Sí, claro que sí, Adán. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Octavio Jiménez. En 2017 me dieron el premio de innovadores menores de 35 por el trabajo que hemos venido haciendo en Arvolution, que es de la empresa a la cual fundé. En ese momento estábamos enfocados completamente en realidad virtual y realidad aumentada. Básicamente la premisa fue cómo podíamos llevar estas tecnologías al sector de bienes de consumo para ayudarlos a incorporarse en la industria 4.0 en México y Latinoamérica. A medida que empezamos a profundizar, vimos muchísimas oportunidades de mejora dentro de la cadena de suministros, y gran parte de la interacción que estuvimos como laborando con empresas de bienes de consumo fueron lo que me hicieron candidato al premio. Posteriormente al premio sucedió algo interesante, que fue que conforme nos fuimos adentrando más en los procesos, nos dimos cuenta que
todavía el estado del arte en México y Latinoamérica no era necesariamente el correcto para incorporar estas tecnologías, por lo cual decidimos dar un giro hacia la digitalización de la información para después poder ofrecer este tipo de tecnologías. Entonces, ahorita estamos enfocados completamente en digitalización para supply y logística, específicamente en la industria de bienes de consumo. Y es sumamente importante el uso de datos ahí. Traigo varios ejemplos puntuales de cómo la información es pieza clave para empresas de bienes de consumo, ¿no? Al momento de saber dónde, cómo, cuándo entregar tus productos y cómo manejarlos a través de la cadena de suministro. Súper interesante. Bueno, uno de los tantos ejemplos de los que vamos a estar hablando, pero antes de empezar la conversación, y ahora comienzo oficialmente la conversación con ambos, lo que me gustaría es que me cuenten qué significó ganar este premio. ¿Cómo fue ser nominado? ¿Cuál fue el impacto que les generó a nivel personal? Cuéntenos un poco. Podemos hacerlo en el mismo orden para saber quién habla primero, pero si alguno quiere hablar primero, simplemente dice, bueno, y empiezan a hablar. Arnoldo. Ok, perfecto. Sí, pues el premio ha sido fundamentalmente importante en mi carrera. Luego de obtenerlo, logramos entrar en el acelerador de Microsoft para Machine Learning. Levantamos dinero, más de $8 millones, y logramos escalar la empresa de ese modo. Entonces, abrió muchas puertas. Cuando pienso en el premio, son puertas. Y también muy importante es que me ha tocado, gracias al premio, conocer gente súper interesante como vos, Hernán, como Octavio. He estado con conversaciones así gracias al premio también, donde puedo entender de otros visionarios dónde piensan que el mundo va. Es importante estar pensando en eso, en la innovación, y es algo que me apasiona demasiado. Y entonces en esta comunidad encontrar gente con esa misma mentalidad es para mí lo mejor. Muy bien. Sí, de lado Octavio. también, creo que para mí fungió como, bueno, para la empresa fungió como un catalizador porque nos dio muchísima visibilidad y proyección. Nos ayudó a tener como mucho más ingreso del que teníamos en ese momento. También a nivel personal, como comentas, Arnoldo, es la red a la cual tú puedes acceder, ¿no? Yo sigo siendo bastante frecuente con mi generación de innovadores y el poder rebotar bastantes ideas o problemas en los que cada quien puede estar en su trayectoria es bastante gratificante. Entonces creo que lo más valioso del premio también es la red de la cual eres partícipe y el hecho de ver que hay tanta gente que está intentando cambiar paradigmas alrededor del mundo, incluso te motiva para seguir en tu trayectoria. Excelente, excelente. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del centro de la conversación hoy, comenzando por la importancia de los datos. Creo que para cualquiera de nosotros tres entendemos lo que significa, pero lo más interesante para el resto de todos nosotros es, traten de compartir ejemplos de momentos en los que han usado los datos que han cambiado un poco el curso de los acontecimientos y han sido fundamentales en una decisión o han generado una oportunidad de negocio. En mi caso, comienzo con algo muy pequeño, pero hacer una predicción económica del resultado de un trimestre de una compañía que opera en bolsa es algo que ha existido desde cualquier compañía que ha cotizado en bolsa por primera vez. La pregunta, de hecho, la cotización de un stock es tan simple como la valorización potencial de la compañía, que en sí misma es una evaluación y es una predicción. En el año 2014 comencé un proceso de análisis dentro de la compañía con una premisa, que era si inteligencia artificial podía mejorar los resultados de predicción financiera. Y la realidad es que estadísticas hasta ese punto no habían logrado obtener un resultado mayor, digamos, entre un 3 a un 5% de error, que para determinadas situaciones de investigación es increíble, pero para finanzas no es tan bueno. Y la realidad es que con el uso de inteligencia artificial y generando un modelo de deep learning, pude tomar la información que era nada más que las transacciones de ventas de los últimos 7 años y construir un modelo
que permitiera obtener el resultado de una compañía que opera de manera pública con menos de un porcentaje de error. Este es uno de los ejemplos en los que los datos muestran qué importante fue de pronto acumular todas las actividades y acciones que se hacían en cualquier ciclo de venta durante los últimos 7 años. Que les aseguro que 7 años atrás esto probablemente no era ni relevante. Sin embargo, se hizo. Y eso es lo que posibilitó generar un avance en lo que es la estrategia de predicción financiera en el año 2014. ¿Cuáles serían la similitud en situaciones que puedan contar, Arnoldo? Ok, perfecto. Bueno, un caso que se me viene a la mente es un proyecto que estábamos apuntando en C-Machines al inicio. Yo estaba vendiendo y en ese momento me encontré con un problema. Yo empecé C-Machines de la manera opuesta. Yo tenía tecnología y estaba buscando resolver problemas. Usualmente lo mejor es tener un problema y después buscar la tecnología, pero eso fue mi caso particular. Entonces encontré este grupo de personas en una organización que se llama ICANN, que es la organización que administra el Internet, y estaba en el proceso de traer nuevos dominios, o sea, convertir lo que era .com, .org, .edu al montón de dominios que tenemos ahora, .amazon, .trust, .bank, ¿verdad? Y tenían que determinar a quién le tocaba qué dominio y tenían que determinar si el proceso era seguro, porque no se sabía realmente qué había hecho la gente durante todos estos años en el Internet. Puede haber una impresora que revisa si hay un dominio interno en la compañía que se llama printer.corp, por ejemplo. Y resulta que por las reglas de resolución, se revisa el dominio de afuera. O sea, una impresora que tiene que imprimir un documento sensible podría estar imprimiendo a un dominio público si no se hacen las cosas con cuidado. Entonces hicimos un análisis de datos extenso. Tomamos de hecho los datos del Day in the Light of the Internet Dataset, que son 3 días de dominios de accesos en Internet. O sea, es un dataset muy grande. Y logramos entender cuáles dominios se podían ofrecer al público para que los vendieran y pudieran crearlos como si fueran un .com nuevo, ¿verdad? Como un .bank. Y logramos determinar cuáles no se podían utilizar y cuáles sí se podían vender, ¿verdad? Y ese proceso pues determinó, usando datos, determinamos la topología del Internet que tenemos ahorita. Como un resultado que no esperábamos, encontramos unas anomalías en los datos que eran relacionadas con Microsoft Active Directory. Entonces encontramos una pulga, un problema de seguridad masivo en Microsoft Windows, que ellos lo resolvieron. Les tomó un año para resolverlo porque era un problema de arquitectura, pero encontramos algo que no estábamos buscando, pero que era importante. Y por el charter de ICANN, que es una organización sin fines de lucro, obviamente pues le reportamos a Microsoft y ellos lo pudieron arreglar, pero así creo que es un ejemplo donde los datos pueden determinar algo que todos tenemos acceso a, que es el Internet, y lo importante que son para asegurarnos que todos estos cambios políticos y de arquitectura se hagan bien, ¿no? Muy interesante. El otro tema que es interesante que surge muchísimo es un poco, a veces es hasta positivo no tener un problema, pero tener la tecnología. Porque la tecnología, de hecho, permite describir y encontrar problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. A veces cuando la gente otra de las formas que me pregunta es, yo siempre digo, inteligencia artificial del proceso de datos es como tener para un biólogo la primera vez de acceder a un microscopio. Hay una realidad a nivel de un microscopio, a nivel de tamaños, a nivel de detección de un virus, a nivel... Y el mundo aumenta, es el mismo mundo, sin embargo aumenta porque lo podemos ver de manera diferente. Es un poco similar a lo que ocurre esto. Octavio, ¿cuáles serían ejemplos en los cuales usar datos ha cambiado el mundo de la gente que nos rodea? Pues en el caso, yo quería, antes de contestar tu pregunta, profundizar en una experiencia puntual de Arvolution. Y fue que, o sea, nosotros empezamos a desarrollar ya con esta parte de digitalización una plataforma para poder captar toda esa información en almacenes, centros de distribución y plantas. Y es algo muy interesante porque ahí ya existe la información per se, ¿no? Simplemente no está a través de los vehículos adecuados. N veces nos ha tocado ver
lugares donde la gente captura la información en hojas de Excel, las manda por correo, se reescriben, se rebotan y a través de todo ese traspaso empieza a haber pérdida de información. Y no solo eso, sino que, o sea, la veracidad, la validez de esa información incluso a veces está en duda, ¿no? Porque ¿quién la está alimentando? ¿Quién la está introduciendo? Entonces nosotros empezamos a sensorificar estos lugares y a asegurar como la alimentación correcta de los datos y centralizar toda esa información, ¿no? Y a partir de eso salió algo bastante interesante, que fue ya teniendo como todos estos datos sobre la productividad dentro de tu centro de distribución, podías empezar a crear grafos para entender la productividad de tu operación y sobre esa productividad poner objetivos a alcanzar. Y una vez que se alcanzaran esos objetivos, ofrecer incluso cosas, bueno, contamos con un módulo de compensación variable, que quiere decir hoy en día la operación pues gana un flat fee, ¿no? Independientemente de si tú alcanzas tu objetivo o no, se te está viendo remunerado de la misma manera. Y eso de alguna manera pues no es meritocrático, ¿no? Con este concepto lo que logramos fue dar una compensación adicional a la gente que alcanzara el objetivo, que incluso lo sobrepasara, y esto demostró traer muy buenos rendimientos a la empresa porque ya en un aspecto también de temporalidad te conviene mucho como contar con una como flota fija y empezar a dar esa compensación variable versus tener que sumar a gente dentro del proceso. Entonces, de alguna manera es como sumar lo que, doy el ejemplo en Latinoamérica de Rappi, de Uber Eats, donde se alcanzan ciertos milestones, las personas empiezan a tener beneficios a partir de eso, ¿no? Entonces, brindar a través, justo con este análisis de datos, poder saber quiénes sean los mejores candidatos para obtener estos estímulos monetarios. Excelente, excelente. Bueno, hablamos de ejemplos de cómo poner un poco de datos en acción, pero ¿cuáles son las cosas que suelen pensar cuando arrancan un problema de datos? ¿Cuáles son las cosas que les quitan el sueño cuando empiezan a trabajar con datos al tratar de resolver un problema? Qué Arnoldo, interesante. Octavio. Sí. Octavio, ¿quiere decir primero? Sí, bueno, sí te va a ganar ahí la palabra, pero creo que son dos puntos para mí. Uno es la validez de la información que estamos procesando y otro es la ética alrededor de esa información. Entonces, creo que con el primer caso me gustaría hacer como un ejemplo breve e incluso creo que aquí la gente que nos está escuchando podría participar un poquito, pero es un modelo mental bien interesante, ¿no? Y lo voy a hacer muy breve. Les voy a dar tres números y a partir de esos tres números, si quieren, escriban en la lista cuál es el patrón que estoy siguiendo, ¿no? Entonces pueden pedir como otro set o pueden nada más decirme el número. Entonces los números son 2, 4 y 6. Ahora, no sé si quieran pedirme otro set o ya dar la respuesta de cuál es el patrón que se está siguiendo, ¿no? ¿Hay alguien que se anime a participar en el Q&A o incluso ustedes, Hernán, Arnoldo? Yo iría por otro set, nada más para estar a la segura. Ok, otro set. Yo también. Una observación no genera una tendencia, así que Entonces, dime. sí, aquí pusieron 8. Ajá. El otro set sería 8, 10, 12. Ok, sí. Entonces, igual ahí, bueno, Josué ya puso que era 8. No sé si alguien más Muy anima bien. a poner uno. Pero me imagino los que no, si quieren me voy a... Ok, están poniendo pares. Ajá. Ok. Bueno, aquí es una abstracción bastante simple, lo podremos elaborar cuanto queramos, pero el ejercicio es ver que el resultado no es el correcto, no es pares, es cualquier número que sea de una manera ascendente. Lo que pasa aquí es que nosotros como humanos siempre vemos como esta muestra pequeña de información y nos convencemos de que hay algo. Y en lugar de deconstruir nuestros pensamientos, lo que buscamos es construir sobre ellos mismos. Entonces, la mayoría de ustedes ya traían una hipótesis, ¿no? Y decían, ok, yo creo que es más 2, ¿no? Entonces ves otro set y lo confirmas, ok, y ya lo das. Entonces el método científico justo muestra lo contrario. Tú tienes que traer la hipótesis y estarla destruyendo conforme lo que vas viendo. Y justo como lo decían Hernán y Arnoldo, o sea, justo lo mencionaste, Hernán, o sea, como una muestra no genera la tendencia, ¿no? Pero muchas veces como humanos nos convencemos de esa información y decimos, para allá van, ¿no? Entonces creo que un punto importante es desde el principio cuestionar la veracidad de esos datos o aumentar esa muestra.
Ok, y a mí me gustaría contribuir a esta pregunta también, ¿cómo pensamos en los datos, ¿verdad? Para ponerlos en acción. Y a mí me gusta siempre pensar en el modelo de negocio. Yo vengo de ciencia, entonces estas cosas eran muy extrañas para mí, pero yo veo los negocios y un negocio puede ser un departamento dentro de una empresa, un NGO, cuyo objetivo no es financiero, ¿no? Puede ser un objetivo eh, de reducción de basura, de desperdicio, etcétera, ¿no? Hay un objetivo, una serie de objetivos y una serie de entradas y salidas del proceso. Yo veo un modelo de negocio como un proceso y yo empiezo a pensar en eso. Realmente, bueno, ¿qué necesito para mejorar ese proceso? ¿Qué realmente se necesita para que el cliente, mi cliente puede ser un colega en un departamento, una persona en un NGO, puedo ser yo mismo, ¿no? Si estoy pensando en una solución que quiero implementar, pero el punto es tratar de encontrar primero qué necesito hacer para mejorar lo que yo quiero, ¿verdad? Ujú. Si existen datos para eso, perfecto, para poder entender mejor, pero si no existen esos datos, ¿verdad? Porque la parte contraria es, hay demasiados datos, pero algunas de estas soluciones nuevas tienen muy pocos datos. Entonces, ¿cómo traer datos existentes y aplicarlos para poder generar una solución donde hay muy pocos ejemplos, como por ejemplo one-shot learning y cosas así, ¿verdad? Pero donde me gusta empezar es en las entradas y salidas abstractas, en lo que estimula a la gente de manera abstracta, para poder tener una intuición de dónde buscar datos para empezar a generar intuiciones más concretas, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos haciendo un poco chequeo en el tiempo. Tenemos aproximadamente unos 6 minutos antes de que la gente empiece a preguntar, pero por favor, cualquiera de las personas que están en línea, siéntense libre de empezar a preguntar y vamos a empezar a leer un poco el foro de preguntas y respuestas. Am, Pensando lo que acaban de comentar, ¿no? El hecho de existen problemas que tienen abundancia de datos y existen problemas que tienen déficit de datos. En la existencia de déficit de datos nos hemos encontrado en las cosas más esotéricas en cuanto a recolección de datos, como por ejemplo el debate existente que existe en utilizar cámaras a nivel, diría, ciudad, país, población, para detectar movimientos dentro de la ciudad, que obviamente los hemos visto desde películas de ciencia ficción hasta la realidad de tener que ser la detección y movimiento de masas o, o crimen. Cuando piensan en todos estos datos que estamos generando o que alguien está controlando, ¿cómo, cómo piensan en el concepto de privacidad, individualidad y protección respecto de innovación, posibilidad de generar una solución increíble a un problema o de pronto pelear una pandemia, como estamos en esta situación global en la que hay gente que dice hacer contact tracing o saber dónde está la gente en cada momento, en cada lugar, es importante versus no, la gente tiene que tener su individualidad y su privacidad. Cuéntame un poco como científicos, cómo abordan este dilema. Bueno, yo pienso aquí que si uno está muerto, ¿verdad? Ese es el mayor grado de privacidad. Realmente ahí es donde uno tiene la privacidad máxima, ¿no? Entonces, todo esfuerzo que sea necesario para mantener a una persona de manera viva debería estar ahí mientras se tengan los controles, ¿no? En el caso de Costa Rica, ahorita se está debatiendo una implementación de un contact tracing app, pero ese app se va a manejar de manera centralizada en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, la población confía en ese servicio. De hecho, ese servicio ya tiene datos muy sensibles que son necesarios para mantenernos saludables, ¿no? Toda la información de expediente electrónico. Entonces, yo siento que en un caso así, donde uno pueda poner los datos en una entidad confiable, ¿no? Que sea tal vez de interés público, reduce un poco la fricción. Ahora bien, yo entrego mis datos, ahorita estamos en un Zoom, ¿verdad? Estamos
beneficiándonos de este servicio. El servicio puede estar escuchando lo que estamos diciendo y utilizando esto para entender tendencias de cómo va a ir, de cómo piensan ciertos innovadores de cierta región, por ejemplo, ¿verdad? O las preguntas que tiene el público. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener esta conveniencia, ¿verdad? Porque pudimos haber seteado un servicio open source y que cada quien baje su app y tenerlo nosotros corriendo en nuestros servidores locales, pero el punto es cuánto cuesta esa conveniencia. Y ahí es donde las personas van a tener que tomar esa decisión. Amazon desde hace un año ya no le pone a uno el detalle de la compra en el correo electrónico. Entonces sí veo una tendencia a mayor privacidad y va a hacer el trabajo de los mercadólogos más complejo. Creo que el sistema se está autocorrigiendo, ¿no? Y sí es importante el concepto de un escrow, ¿verdad? Una entidad confiable, neutral, pública, que tenga ciertos datos que no le quisiéramos dar a otra entidad, ¿no? Por ejemplo, los impuestos. La información de impuestos es muy sensible, pues ya lo hemos venido haciendo. Entonces es cuestión de abrir la mente un poquito a decidir que queremos poner otros tipos de datos en entidades que sean percibidas como confiables, me parece. Y creo que también es un punto interesante que mencionas de, o sea, siempre y cuando el usuario final tenga esa visibilidad y ese entendimiento de qué información está cediendo hacia dónde se está permitiendo, ¿no? Hemos visto en actualizaciones de justo Android y iOS como cada vez se hace más, o sea, se expone mucho más esos acuerdos, ¿no? Los términos, la privacidad. Ya no es como leer los acuerdos, sino te empiezan a pedir permiso para acceder a tu cámara, a tu GPS, o sea, a cada uno de los sensores que van a estar utilizando la información que van a estar tomando de ti. Ahora, creo que también no son mutuamente excluyentes, lo que mencionabas, Hernán, de poder como tener toda esta información a la vez que se asegura la privacidad, porque de hecho aplicaciones de contact tracing y del partner que hizo Google con Apple, justo buscan ese tipo de beneficios, ¿no? Con su API de contact tracing, buscar de manera anónima, o sea, tener como a los usuarios como nodos, pero avalando que la información se mantiene privada, ¿no? Entonces eso te permite tener como de alguna manera anonimato y visibilidad de lo que te puede estar pasando. Pero también abre como mucho dilema, ¿no? Ha habido varios gobiernos en esta pandemia que han optado por hacer aplicaciones fuera de las APIs que están ofreciendo estas empresas porque a ellos sí les interesa como tener otros datos sensibles, ¿no? Y se abre un poco el debate de si como sociedad queremos dar como esa ventaja de que el gobierno tenga un botón que presionar donde pueda tener como ese disclose. Que de hecho lo contrapones con que esos datos ya existen, ¿no? O sea, el gobierno ya podría acceder a la información, pero aquí es un poquito más sensibilizar a la población sobre la información que está prestando y de qué manera la está prestando. Bueno, y con respecto a este tema, sobre todo en los últimos años hemos recibido este concepto que se llama GDPR, ¿no? Que es General Data Protection and Regulation, que bueno, ha tratado de justamente generar un poco el balance entre lo que sería cómo la información que es personal y quién es dueño de esa información puede ser usada por empresas. Creo que ejemplos fundamentales como el de Arnoldo de tener una plataforma de NLP escuchando en este instante todo lo que estamos hablando y tratando de detectar cuáles serían las etiquetas a poner de cómo innovadores hablan en Latinoamérica sería un perfecto ejemplo de algo que es totalmente inocuo, como una conversación esta mañana, que puede ser transformado en una oportunidad de negocio para hablar y ofrecer a las compañías que existen en Latinoamérica. Pero podemos pensar entonces que un poco lo que estamos haciendo es malo, es bueno. ¿Cómo juegan la ética en todo esto? Como vos mencionabas, Hernán, el ejemplo de Einstein, ¿no? Los algoritmos en sí, el AI, los datos en sí son neutrales, ¿no? Un algoritmo no es bueno, no es malo. La diferencia es el modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es el que puede cambiar los trabajos. El que, por ejemplo, ha quitado trabajos de las tiendas de departamentos y los ha pasado a logística, ¿verdad? El modelo de negocios, de hecho, de las tiendas de departamento impactó
las ventas de catálogo que habían en los 20s y en los 30s. O sea, todo era más como Amazon antes. Llegaron las tiendas y cambiaron eso. Entonces, sí es cierto que es un grupo de tecnologías y es un grupo de know-hows los que activan eso, pero al final el modelo de negocio es el que está haciendo ese impacto. Y ese es el que tiene que definirse como bueno o malo, ¿verdad? Las tecnologías que nosotros hacemos o la creación es neutral y es la estrategia que se toma con esas tecnologías y esos datos y a dónde se llevan lo que puede tener un impacto. Y ahora bien, sí es cierto, hay cambios en la sociedad con la tecnología, pero también hay oportunidades y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esas oportunidades y explotarlas, porque como especie tenemos que seguir progresando, pero tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Y eso es algo que siempre voy a admirar de los japoneses, donde ellos buscan traer a toda su sociedad junta, ¿verdad? No importa la situación y todos como especie tenemos que buscar algo similar, ¿no? Súper importante. Dime, Sí, Octavio. creo que yo tal vez, o sea, sí me atrevería a cuestionar un poco la neutralidad de los algoritmos. Entiendo que hay unos más elaborados que otros y justo, o sea, Machine Learning lo que permite o sea, todas estas como nuevas olas que se vienen es que la computadora como programe por sí misma, ¿no? Pero sí hay un punto que tenemos que tomar en cuenta respecto a que gran parte de los algoritmos hoy en día vienen codificados por humanos, ¿no? Y los humanos tenemos ciertas inclinaciones o ciertos bias. Entonces ahí es donde entra mucho el debate de cómo hacer o diversificar más la industria, ¿no? Cómo incluir distintos panoramas, distintas perspectivas, idiosincrasias para poder alimentar a esta nueva inteligencia artificial, porque como dice Arnoldo, o sea, la inteligencia artificial en sí, o sea, no, va a ser neutral, ¿no? Va a hacer lo que se le pide que esté haciendo, pero va a estar muy inclinada sobre la manera en que haya sido programada, ¿no? Exacto. Un poco lo que siempre hablamos y por lo cual siempre es una pregunta que me interesa a gente joven que está pensando en cómo aplicar todo lo que estamos creando, eh, concluir que es el uso más que el objeto. Y un poco es, si el objeto es el algoritmo, si el objeto es el dato, el uso de ese algoritmo o de ese dato es lo que puede ser calificado de bueno o malo, pero no el dato o el objeto en sí mismo. Y un poco me lleva a pensar, hay dos organismos, uno que se llama, bueno, hay muchísimos en realidad, pero uno de los que el consorcio de todas las empresas más grandes del mundo se han sumado, que se llama Partnership on AI. Yo de hecho soy uno de los miembros de la comitiva y mi track es lo que se llama Fair, Accountable and Transparent AI, muy similar a XAI, ¿no? Que es el objetivo de justo, transparente y con posibilidad de responder, o sea, que sea, eh, que sea directamente penalizable. Imagínense que un algoritmo cometa un error, como por ejemplo un auto que opera de manera autónoma y mate a una persona, que ese algoritmo sea penalizable. Esto obviamente está comenzando, es un debate, pero, pero es algo que es muy importante continuar y pensar. Damos oficialmente el comienzo a preguntas y respuestas del foro, pero obviamente tenemos muchísimas más preguntas a contestar, pero Mauricio nos pregunta, cuando ustedes consideran que a los datos y a la analítica se les da un mal uso, hay, hoy los datos los tiene Facebook y Google para comercializar, pero no podemos darlos a las empresas de seguridad social para que nos cuiden. Bueno, una pregunta muy similar a lo que comentaba Arnoldo de Scopro. ¿Alguien quiere comentar algo más? Siendo que Mauricio nos preguntó específicamente respecto de esto. Qué interesante, ¿verdad? Porque, bueno, yo tengo mucho de lo que se ha hecho en los últimos años en C Machines ha sido en mercadeo. Entonces, me ha tocado hablar con mucha gente, bueno, y Hernán, tú en Salesforce, eso es el core, ¿no? Ujú. Y la experiencia que he tenido es que, pues sí es cierto, muchos datos se mantienen en estos, como les dicen, wall gardens, ¿verdad? Jardines con muralla. Em, porque lo más valioso tal vez de esas empresas, si bien es cierto, tienen mucha tecnología, tal vez lo más valioso, diría yo, son los datos. Y no los quieren soltar primero porque costaría mucho poder
proteger o mantener el control de quién tiene esos datos y todo el potencial legal negativo, ¿verdad? Y ese sería, digamos, la restricción, que esa entidad tercera de confianza tiene que ser completamente confiable, porque si no, toda la privacidad va a ser, bueno, ya no va a ser privacidad, ¿no? Eso es un problema, y que los modelos de negocios son relacionados a esos datos. Ahora bien, el Senado actualmente esta semana están hablando de cómo partir esos datos. En el caso de Google, habrá que ver qué pasa. Pero es una situación también de modelo de negocio, ¿verdad? El modelo de negocio y los accionistas y los fundadores y el CEO de Google tienen el requerimiento fiduciario de proteger esos datos. Ellos están obligados por ley para hacerlo mejor, de hacerlo mejor para esa empresa, que en ese caso es eso, ¿verdad? Entonces, hay un montón de objetivos no alineados en este caso. Eso sería mi punto de vista. No sé, Octavio. Sí, creo que nada más contribuyendo un poquito y mucho más puntual, o sea, creo que en el estricto sentido, o sea, se les está dando un mal uso cuando no cumplen con los términos y condiciones de lo que te están poniendo, ¿no? O sea, creo que nos toca también mucho entender qué uso se le va a dar a nuestros datos y estar de acuerdo con eso, porque como mencionabas hace rato, si no estás de acuerdo con que nos estén escuchando, pues puedes bajar un software open source y entender el código tú por tu cuenta y saber qué estás permitiendo y qué no. Pero yo creo que también el mismo sistema cada vez como nos jala un poquito a que eso es más difícil, ¿no? O sea, difícilmente hubiéramos tenido esta conversación si aquí 5 o 6 personas hubieran salido con la solicitud de, oye, vamos a tenerla en un software open source donde sepamos que nada se va a extraer, que entendemos al 100 que el control va a ser nuestro, probablemente hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Y eso es como una crítica fuerte de las empresas hoy en día y de esta como network effect, ¿no? Que los hace tan potentes que todo el mundo va hacia estas tecnologías y muchas veces estás ignorando los datos que estás dando. Creo que ambos han cubierto, habíamos comenzado a hablar de esto, pero muy, muy buenos ángulos desde los dos lados. Creo que el tema de privacidad y definición de la información desde un punto de vista de mi contribución a la respuesta es algo que es uno de los elementos que nos quita el sueño. Y fundamentalmente lo que estamos descubriendo es que no existe lo que llamamos policy, no existen regulaciones que estén definidas de manera contemplativa en todas las posibilidades. Incluso este elemento fundamental de decir, bueno, obviamente yo estoy en Facebook y Facebook tiene los datos, o estoy en Google y Google tiene los datos, pero la función que Google está tratando de optimizar, de pronto podemos decir, es obtener más rendimiento de los anuncios de publicidad. Supongamos que esa sea la única función, pero los mismos datos que recolecciona Google para poder desarrollar eso, si esos mismos datos son transferidos al gobierno tal cual como los alimenta Google, existe la posibilidad de tener un debate de, ¿y esos datos pueden ser usados para algo más que eso? ¿Pueden ser usados para que de pronto gente que hizo búsquedas de una determinada condición de salud, ahora eso indique que potencialmente esa persona tenga una condición grave de salud y que eso signifique que entidades de aseguramiento, de seguros, no le permitan dar un seguro de vida a esa persona porque ya existe la posibilidad de que esa persona tenga una condición preexistente? Es las condiciones de nivel ético del uso de, nuevamente, el dato. Recordemos esto, ¿no? El dato y el objeto como el algoritmo. En sí mismos, para un determinado uso no generarían problema, pero para otros sí. Y esto me lleva un poco a pensar, si no hay ninguna otra pregunta en el foro, no hay ninguna pregunta en el foro, pero nosotros tenemos Sí, algunas Hernán, otras. sí, tenemos. ¿Sí? Sí. Dime, A Milagros. ver, nos pregunta Josué, dice, ¿cuáles son las 3 razones por las que un empresario promedio ya va tarde para implementar una herramienta de análisis de información en su empresa? ¿Cuáles son las 3 razones por las que un empresario va tarde para implementar herramientas de análisis? Muy bien. Arnoldo, Octavio, les puedo contar cientos de casos de las empresas que trabajan con Salesforce, pero me interesaría ver su perspectiva cuando los llaman a ustedes. ¿Cuáles son las 3 razones por las cuales no lo llamaron antes?
Qué interesante. Octavio, ¿querés ir primero? No, es que sí me quedé pensando, está muy buena la pregunta y estoy viendo cómo contestarla porque de este lado, o sea, lo estaba viendo como que no es tarde, pero digo, bueno, la pregunta fue cuáles son las tres razones, entonces tengo que dar unas tres razones de por qué sí es tarde. Si Entonces, querés puedo comentar mientras tanto, porque sí claro. me parece, ¿cómo es que se llama? Pasa mucho, primero que todo, que nadie tuvo realmente los negocios siempre están eh, enfocados en su modelo de negocio, ¿no? Si estoy vendiendo carros, estoy enfocado en vender carros y los he vendido de la manera que los he vendido y he sido exitoso de la manera que he sido. El entender que los datos pueden traerme un valor agregado toma tiempo. Entonces, esa es la primera razón. Es un delay ahí en cuanto a la necesidad de implementarlos. El segundo problema es cómo colectaron los datos, ¿verdad? Porque puede ser que a veces recuperan datos, tienen información del cliente, pero la han sobrescrito por alguna razón. Entonces, temporalmente tienen problemas. Los datos hay que guardarlos de cierta manera para poder tener como una máquina de tiempo donde el algoritmo pueda volver al pasado y aprender a cómo se veían los datos en cierto momento para poder ser efectivo en el futuro. Y eso a veces no se ha hecho así y eso es otra razón por la cual los datos no se pueden usar y van a estar tarde, ¿no? Porque tienen que volver a hacer ese trabajo. Y tal vez el tercero es las tecnologías. Hay demasiadas tecnologías, demasiado ruido y se puede ya sea tomar una solución que ya viene hecha desde el cloud o se puede hacer una solución de software libre. Todas las soluciones tienen sus pros y sus cons y tal vez navegar ese mar es complejo. Yo lo veo porque todos los días sale una nueva herramienta. Estamos en una era dorada de herramientas y oportunidad, que eso es muy bueno, pero es un reto también. Sí, muy cierto lo que dices. O sea, a veces es tanta la información, o sea, tanta la variedad de productos y alternativas que puede tener, digamos, un empresario promedio que se ve nublado, ¿no? Con decir, bueno, ¿qué voy a acabar por escoger, ¿no? Y terminas por no hacer nada. Creo que otro punto también es que a veces no se dan cuenta siquiera que ya cuentan con esa información de una u otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces, creo que ese es el punto que más daría de por qué, si lo quisiéramos ver, por qué ya van tarde, es porque no han hecho una introspección respecto a su negocio de qué datos necesitan extraer y qué datos son importantes para ellos, ¿no? Y es por eso que muchas veces antes que optar por un software van por una consultoría y dicen como, oye, ayúdame a entender qué está pasando en mi negocio. Y digo, hablo un poco desde la perspectiva de bienes de consumo. Empresas pequeñas son iniciadas por emprendedores que buscan como sacar un beneficio, lograr algo y sobre la marcha van teniendo el expertise. Entonces, he tenido muchos acercamientos con industria donde realmente la gente que lo inició no entendía bien de los procesos, ¿no? Entonces buscan, y digo, también hay otros casos, ¿no? Gente muy experimentada que hace las cosas, pero en México muchas veces pasa que ya que tienen cierto volumen empiezan a buscar esa consultoría para entender cuáles son los datos valiosos y ya después puedes decantar por la información, ¿no? Cómo manejar o cómo menear pues esos inputs, ¿no? Entonces creo que también ese es un punto a considerar que muchas veces no tienen todavía o no entendemos cuáles son los puntos que necesitamos mejorar, o sea, o qué tipo de datos necesitamos. Sí, Súper y cómo interesante. colectar y cómo conseguirlo, ¿no? Sí. Ah, Josué, desde mi punto de vista es algo que esta es una de las conversaciones más recurrentes. Y te diría tres palabras, pero te voy a agregar una. Y, o sea, me salen en inglés, pero las voy a ir traduciendo. Una es success, ¿no? O sea, cuando las compañías tienen éxito, no llaman. Porque sos tan bueno y te está yendo tan bien que para qué probar algo diferente. Uno de los principales problemas más graves por los cuales cuando te das cuenta es cuando algo te va mal. Esa es la diferencia entre la gente que intenta corregir y la gente que intenta liderar. La gente que intenta liderar trata de entretener este tipo de situaciones de tecnologías, aún y sobre todo cuando tienen éxito, para tratar de generar algo nuevo. O sea que cuando la gente llega tarde, cuando tiene mucho éxito. Cuando tiene mucho éxito se creen que no lo necesitan. El segundo punto es readiness, o sea, están listos. Y ahí vienen todos estos temores de, pero es que yo no tengo suficiente datos, pero es que yo no tengo suficiente talento, pero es que mi problema no debe ajustarse.
Y esto es, no, todos los problemas pueden funcionar. La tercera palabra es resultados. Pero yo escuché que todo el mundo trató de hacer esto y falló. Entonces, ¿por qué voy a tratar de ir a algo que ni siquiera se sabe si funciona o no? Y el último es los conflictos que se generan como resultado del uso. Porque nuevamente, cuando cualquiera de ustedes, el título que obtuvieron son innovadores debajo de 35 años. Alguien que innova es alguien que hace un desafío al status quo, hace un desafío a lo que se considera preexistente. Y la realidad es que eso genera miedo. Y cuando uno hace una innovación, muy probablemente todos nosotros hemos fallado muchas veces en el proceso de innovar. Y cuando uno falla, recibe críticas. Y cuando uno falla muy mal, puede ir a la cárcel. Entonces, todo esto son un poco como los 4 pilares que detentan contra usar esta tecnología y otra tecnología que sea nueva. Estoy siendo consciente del tiempo, tenemos 3 minutos. Josué, muchas gracias por la pregunta. Hay una pregunta más de Roberto y vamos a contestar todas las preguntas igualmente por escrito si es que el tiempo se nos acaba. ¿Pueden comentar un poco sobre la aplicación de AI y Machine Learning en Venture Capital? ¿Tiene sentido considerarlo cuando parte de la importancia del fracaso de startups es el aprendizaje? Muy, muy interesante, pero me encantaría que Arnoldo y Octavio nos comenten y después nos despedimos del grupo hasta la próxima. Y Hernán, y me pregunto si es Venture Capital invirtiendo en AI. ¿Lo interpretas así? Yo creo que es básicamente este dilema de, ¿podría Venture Capital aplicar algoritmos de ML para detectar en quién invertir o en quién no invertir de acuerdo a la propensidad que tengan de tener éxito? Y es un poco el dilema de, bueno, pero hay que probar y hay que fallar. Entonces, ¿por qué quieren realmente solo invertir en las cosas que van a tener éxito? ¿Cómo Sí, eso claro. juega con la innovación? O sea, más bien utilizando el AI para detectar startups. Pareciera que Claro, sí. Yo también entendí eso. Sí, me parece interesante porque hay muy pocos puntos de datos, ¿no? O sea, se puede tener información financiera de la compañía, pero si ya hay información financiera, ya hay un cierto tipo de éxito, ¿no? Entonces, si es algo a más seed level, ¿verdad? Va a ser muy difícil porque yo creo que es una cuestión más personal y actualmente se hace de manera muy artesanales. Si te gusta la persona, si parece que esa persona va a probar algo, que quiere probar algo en su vida, tiene más chances de tener una inversión, ¿no? Ya a niveles más definidos, donde se toman cierto tipo de cálculo financiero, entonces ya estamos más en tu aplicación, Hernán, ¿no? Donde puedes hacer predicciones más concretas sobre la información financiera de una empresa. Pero ese sería mi punto de vista, ¿no? Es al inicio muy personal y luego ya se pueden hacer cosas más evolucionadas. Sí, de acuerdo con lo que comentas. Creo que, o sea, la oportunidad de análisis sobre AI es inversamente proporcional al nivel de madurez de la empresa. O sea, cuando tú estás apenas empezando, hay demasiados intangibles que hoy en día pues es bastante complicado poderlo incluir en un AI, ¿no? Para que te pueda decir las probabilidades de éxito de un founder en etapa temprana. Y creo que también como sociedad a veces lo vemos más por la vía negativa y hay un ejemplo bien claro de la Segunda Guerra Mundial. Digo, seré breve porque nos queda ya poquito tiempo, pero había un estadístico muy famoso que hacía análisis, o sea, lo buscaban para entender qué estaba pasando y cómo se podía resolver, ¿no? Entonces llegaron muchos aviones de la guerra que tenían hoyos en las alas. Entonces, el gobierno quería saber cómo podía mejorar la infraestructura de los aviones y todos creían que la respuesta correcta era reforzar las alas, ¿no? Pero lo que decía este estadista es, bueno, realmente si los que regresan son los que tienen hoyos en las alas, quiere decir que tuvo que haber estado en otro lado el daño para que no regresaran, porque lo que se ve, o sea, lo visible es lo que permitió que regresaran. Entonces, a partir de eso llegó a la conclusión de que lo que tenían que reforzar era el fuselaje del avión, porque no había ningún caso de un avión que regresara con huecos en el fuselaje, lo cual quería decir que si les pegaban ahí, los derribaban, ¿no? Entonces, un poquito el ejemplo hacia el emprendimiento que muchas veces buscamos ejemplos validados que hay allá afuera, ¿no? Vemos como las historias de éxito y decimos, a ver,
Elon Musk trabajaba tantas horas al día, se levantaba a toda la hora, hacía esto, esta persona hacía esto, pero estás analizando sobre los outliers. Entonces realmente no estás viendo el grueso de la gente que sí llegó, pero no son esos outliers. Entonces creo que se trata mucho de entender o de no poner como esos ejemplos, sino pues, de buscar las tendencias y saber cómo tienes que operar y al final pues tener ese sentido de confianza en ti, ¿no? Y es parte del motivo por el cual este tipo de iniciativas como la de Opino con innovadores menos de 35, pues democratiza un poco eso, ¿no? Te permite tener esa exposición de presentar tu idea y tener bastante visibilidad. Entonces me queda claro que cualquiera de ustedes puede aplicar a este tipo de iniciativas con una muy buena idea y lograr grandes cosas. Bueno, ha sido un placer pasar esta mañana con ustedes. Milagros, te devuelvo el foro a ti. Es un placer desde San Francisco poder también hablar español un poco y estar conectado con mi geografía y ver cuánta gente increíble está haciendo cosas increíbles. Así que, bueno, hasta la próxima de mi lado. Hernán, te agradecemos muchísimo por haber liderado esta conversación. Realmente llegaste a un nivel de profundidad que es muy interesante. Todos los que nos hayan estado escuchando se llevan mucha información muy útil. Octavio y Arnoldo también, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por ser parte de esa comunidad. Solo para cerrar, porque ya nos estamos medio pasando, pero recordar a los que nos ven que está abierta la convocatoria para jóvenes innovadores menores de 35 años de América Latina. Octavio, ya en medio lo dijiste, creo que una de las ventajas de ser parte de esta comunidad es la visibilidad que le das a tu proyecto, ser parte de la comunidad. Estábamos hablando antes, por ahí ustedes no llegaron a trabajar con otros innovadores, pero realmente hay muchos casos en los que se alían, porque son personas de diferentes países, de hecho, trabajando en temas muy similares, así que los beneficios son muchísimos. Arnoldo, no sé si puedes decir 3 palabras de por qué crees que es interesante ser parte de la comunidad. Por la conexión y el proceso de aplicación, si me puedo referir a él, también es importante como emprendedor y como innovador poder expresar en pocas palabras lo que uno hace, y el proceso de aplicar es importante en sí mismo por eso. Entonces yo les recomendaría hacerlo, y los beneficios son muy tangibles, y el proceso en sí es enriquecedor. Fantástico, bueno, entonces vamos a darle ya cierre a esta conversación. Recuerden, es latam.innovadores Innovators Under 35, es en inglés, debería estar en el chat también, y nos despedimos hasta el próximo live chat, que será sobre educación con otros innovadores que nos acompañarán. Muchísimas gracias a todos, Hernán, Arnoldo y Octavio. Nos vemos pronto.